Buen día y gracias por asistir a la presentación de este proyecto que se titula Homophily and Heterogeneity in the Cancerous Cell Line Network. Mi nombre es Diana García Cortés, soy estudiante de doctorado en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en la Ciudad de México y estoy presentando a nombre de nuestro grupo de colaboración internacional que incluye a Celestin Coquit del Instituto UTINAM de la Universidad de la Borgoña Franche-Comté, Jane Adams del Complex Systems Center en la Universidad de Vermont y Rodrigo Migueles del Quantitative Life Science Interfaculty Program en la Universidad de McGill en Montreal. Las manifestaciones de cáncer son altamente heterogéneas. Su diversidad se observa a nivel de los pacientes, en donde diferentes subtipos tumorales han sido identificados en neoplasias provenientes del mismo tejido. Se observa también a nivel espacial y temporal cuando un paciente desarrolla múltiples tumores. Se observan los diferentes tipos celulares que interactúan en un tejido tumoral y finalmente en las alteraciones genómicas que dan lugar a diferentes poblaciones celulares. Esta heterogeneidad es uno de los desafíos más grandes para la medicina de precisión, que además de buscar la especificidad terapéutica, tiene que tomar en cuenta el hecho de que muchos tumores desarrollan resistencia a fármacos. En estudios donde se prueba la eficiencia terapéutica de agentes anticáncer y el desarrollo de resistencia a fármacos, las líneas celulares derivadas de tumores humanos han sido un modelo fundamental. Sin embargo, se sabe que este modelo tiene sus inconvenientes. El hecho de que el cultivo celular prolongado induzca alteraciones genéticas o la poca similitud en los perfiles de expresión en líneas celulares y tumores primarios dificulta trasladar los resultados a la clínica, y es por eso que se requiere de una amplia caracterización genómica de las líneas celulares. En este sentido, el Cancer Dependency Map, proyecto dirigido por el Broad Institute, pretende identificar las dependencias genéticas y farmacológicas en líneas celulares de cáncer y sus biomarcadores asociados. Este proyecto tiene diferentes conjuntos de datos, uno de ellos llamado Aquiles, donde se evalúa el efecto de deleción individual de 18.000 genes diferentes en la supervivencia de líneas celulares utilizando RNA de interferencia y CRISPR-Cas9 para identificar la esencialidad de los genes de forma individual y calcular una probabilidad de dependencia. Uno de los objetivos generales del DEBMAP es evaluar si las alteraciones que confieren fenotipos malignos a las células de cáncer también pueden ayudar a identificar vulnerabilidades con mayor especificidad. Por lo tanto, en el presente proyecto utilizamos el dataset Aquiles y la ciencia de redes para identificar similaridades entre las líneas celulares en términos de sus genes esenciales y evaluar si estos genes pueden ser utilizados como dianas terapéuticas. Para cada línea celular, seleccionamos genes con una probabilidad de dependencia mayor a 0.5, un umbral sugerido por los investigadores del proyecto Aquiles. Ordenamos los genes de mayor a menor en cuanto a su efecto y calculamos el coeficiente de correlación de Spearman para construir una red no dirigida y pesada. Estas correlaciones nos indican qué tanto se parece el orden de las probabilidades de dependencia de genes entre pares de líneas celulares. Utilizando estas correlaciones, primero observamos similaridades entre los tipos de cáncer. Aquí mostramos matrices de correlación de dependencia de genes en diferentes tipos celulares. Por ejemplo, en cáncer de pulmón observamos dos grupos, uno de alta correlación y uno de baja correlación. Además, se observa que una línea celular proveniente de cáncer de pulmón de células no pequeñas muestra una muy baja correlación con las demás líneas. En cambio, las líneas celulares de cáncer de cerebro presentan un patrón más homogéneo. En leucemia se observa también un patrón heterogéneo en donde dos líneas celulares, una perteneciente a leucemia linfoblástica aguda y otra a leucemia mieloide aguda, presentan los valores de correlación más bajos. En cáncer de colon se distinguen tres grupos, con una línea celular de adenocarcinoma colorectal con valores más bajos. Después de calcular las matrices de dependencia para todas las líneas celulares, generamos una red en donde los nodos son líneas celulares y las aristas tienen el peso de correlación de dependencia de genes. Para generarla,
Esparcificamos la matriz de correlación completa utilizando un método de columna vertebral o backbone previamente descrito. Aquí se muestra un diagrama del método de selección de umbral para el algoritmo de backbone. A diferencia de otros métodos de esparcificación universales, este método toma en cuenta las conexiones locales, ya que se basa en el promedio de los pesos de las aristas asociadas a un nodo y mantiene las que son más inusuales en el contexto local de la red de acuerdo a un valor de umbral alfa. Este umbral se elige para alcanzar el mayor número de componentes posibles en la red, manteniendo una fracción de las aristas. Nosotros elegimos un valor de alfa de 0.323, con el que obtenemos una red de 126 líneas celulares y 186 aristas con 15 componentes conexos. La red resultante se muestra en imagen, donde los componentes conexos revelan patrones de dependencia interesantes. Por ejemplo, observamos componentes con un solo tipo de cáncer, como el componente de líneas celulares de cáncer de riñón que contiene a las 4 líneas de este tejido y pequeños componentes de líneas de cáncer de mama, sarcoma y cáncer de cabeza y cuello. Por otro lado, el componente más grande está compuesto por líneas de cáncer de pulmón y cáncer pancreático, además de una comunidad con líneas de neuroblastoma. Al observar los subtipos tumorales, encontramos que interacciones dentro de los subtipos son también significativas. Por ejemplo, en el componente que incluye las líneas celulares de leucemia y linfoma, observamos nodos de líneas de leucemia mieloide aguda por un lado y por el otro nodos de leucemia linfoblástica aguda. En el clúster de cáncer de riñón se observan interacciones entre carcinoma de células claras y carcinoma general. Para evaluar estas observaciones de forma sistemática, calculamos valores de homofilia para todos los tejidos de cáncer. Esta gráfica muestra, para cada tipo de cáncer, el número de nodos en la red y su valor de homofilia. Es de notarse que tanto las líneas celulares de cáncer de pulmón y cáncer de páncreas, ambas altamente representadas en la red, están más frecuentemente conectadas con líneas celulares de diferentes tipos de cáncer evidenciados por sus valores negativos de homofilia, lo que indica que su patrón de dependencia de genes se asemeja a la clasificación de otros tipos de cáncer. Contrario a leucemia, otra línea celular altamente representada que tiene un valor de homofilia cercano a 1, indicando que la clasificación de la dependencia en los genes es muy parecida a otras líneas celulares de leucemia. A continuación, analizamos la red para encontrar similaridades en la dependencia de genes de las líneas celulares y para extraer genes importantes. Para ello, identificamos comunidades dentro de la red de líneas celulares utilizando el algoritmo de Louvain. Posteriormente, tomamos los genes dentro de nuestro primer filtro de probabilidad de dependencia mayor a 0.5 y para cada comunidad extrajimos los que están compartidos en todas las líneas celulares y que se encuentran en el top 5% en el ranking de importancia de dependencia. Este conjunto de genes serían los genes esenciales de cada comunidad. Encontramos 41 genes esenciales presentes en las 19 comunidades y realizamos un análisis de sobrerepresentación utilizando el conjunto de procesos biológicos de Gene Ontology para conocer sus funciones asociadas. Estos genes están asociados a diversos procesos catabólicos, a regulación de la transcripción y a regulación del ciclo celular y vías de señalización importantes como las de interleucina 1 y WNT. Por otro lado, encontramos genes esenciales asociados de manera única a ciertas comunidades de componentes conexos pequeños que están compuestas tanto por líneas celulares del mismo tejido como por líneas de tejidos diferentes. Estos genes nos permiten identificar de manera particular a esas comunidades y podrían ser importantes para el tratamiento específico de las líneas celulares asociadas. El siguiente paso en este proyecto es justamente evaluar genes esenciales específicos y para esto utilizaremos otro conjunto de datos asociado al DEMPA llamado PRISM.
donde se prueban los efectos de aproximadamente 4.500 compuestos en todas las líneas celulares incluidas en el proyecto Aquiles. Buscaremos si hay compuestos cuyas dianas terapéuticas sean los genes esenciales específicos y si estos tienen efectos en las líneas celulares asociadas. Como resultados, hasta ahora sabemos que los patrones de correlación en la dependencia de genes en líneas celulares derivadas de un solo tejido son muy diversos y encontramos patrones altamente homogéneos como el de cáncer de cerebro y patrones en donde un número pequeño de líneas celulares difieren del resto como el de cáncer de pulmón o leucemia. En la red construida mediante el método de Backbone aplicado a la matriz de correlación, encontramos interacciones significativas entre líneas celulares del mismo tipo de cáncer y también entre subtipos de cáncer, y con esto identificamos valores de homofilia en los tejidos que nos indican que algunos tipos de cáncer suelen compartir su patrón de dependencia a genes más comúnmente que otros. Finalmente, identificamos un grupo de genes que son universalmente esenciales para las líneas celulares de nuestra red, mientras que otros caracterizan de forma única a comunidades de líneas celulares. Este análisis nos ha permitido encontrar correlaciones en los patrones de dependencia a genes en las líneas celulares de diferentes tipos tumorales que podría ayudar a identificar alteraciones clave para terapias combinatorias y nuevas aplicaciones para estrategias terapéuticas existentes. Muchas gracias por su atención y gracias a los organizadores de este Consejo de Estudiantes por permitirnos compartir este proyecto con ustedes.